Oh, gloria a Cristo. Bien, primera a los Corintios, capítulo 3. Primera a los Corintios 3, versículo 1 hasta el versículo 7. Tiene la palabra de Dios allí, lo que vamos a tratar en esta mañana. Primera a los Corintios 3, versículo 1 al 7. Y dice así la palabra de Dios. 3, 1 al 7. Podemos leerlo. Qué bueno es cuando yo he oído en otros lugares. El que pueda, póngase de pie para mayor reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Amén. Y leemos: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Gracias, pueden sentarse. Somos siervos de Cristo. La perspectiva en la palabra de Dios para cada creyente en todo tiempo es reconocer la grandeza de Dios y el privilegio que le da a uno de poder servirle como siervo de él. Nuestra mirada, nuestro propósito, nuestro proyecto, todo lo que nosotros podamos pensar hacer, todo debemos de ponerlo en las manos de Dios, porque Él es el único que tiene el control de todas las cosas. La vida espiritual es algo que lleva realmente a mucha contradicción entre las personas. Cuando uno se convierte, a veces uno tiene una perspectiva de que el evangelio es de una forma y otro que es de otra forma, pero en la vida espiritual, lo que se puede manifestar en la palabra de Dios, lo que podemos manifestar con nuestro ejemplo, con nuestro modelo, muchas veces pone a la gente a dudar o a pensar. Y es que fulano es o no es cristiano. Este pasaje que he leído ha sido discusión de muchos teólogos, incluso en seminarios, y dentro de esa crítica textual siempre hay diferentes posiciones teológicas, las cuales yo no me detengo regularmente a hablar de ninguna de ellas, de esas creencias, sino a ir inmediatamente al pasaje y ver lo más sencillamente que podemos entender lo que dice aquí. Y vemos desde el versículo 1, como dice el apóstol Pablo. Dice: de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Quizá alguien haya querido inventarse un barómetro espiritual, diría yo, de cómo medir la espiritualidad de cada hermano. Pero en realidad eso no existe. Usted no sabe de los hermanos cuál está completamente lleno del Espíritu Santo de Dios y cuál muchas veces el Espíritu Santo de Dios está casi apagado en su vida. Oiga bien, está, porque si usted es creyente, por más enseñanza que usted haya tenido, la palabra de Dios enseña que el que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo de Dios. Y lo dice la palabra de Dios, varios lugares. Pablo lo dice en Efesios 1, 13 y 14, no voy a leer. Y también lo dice en Romanos 8, versículo 9. Dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oiga bien, entonces, estamos claros en eso.
Ahora, la manifestación de esa espiritualidad en el creyente muchas veces no se deja ver. Y las discusiones teológicas entre si hay cristianos carnales o no comienzan ahí a surgir con este pasaje. Cuando Pablo habla aquí en el versículo 1, que ha hablado, dice, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Y luego él mismo dice, como a niños en Cristo. Esa palabra que usa allí, precisamente en diferentes idiomas, pero en el latín significa esto de carne, es como algo sensual. Oiga, vivir, como dice en Gálatas, ¿verdad? Los que viven en la carne y los que viven en el espíritu. Esta palabra aquí significa esto, pero oiga lo que él está diciendo. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dentro de algo quizá malo que vemos ahí, mire qué cosa, qué contradicción. Hay algo bueno. Que aunque son niños, están ¿dónde? En Cristo. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Que Pablo, aunque la gente y yo mismo quisiera predicar con mucho gusto, decir, todos los cristianos o andan así o no son cristianos. Debiera ser así, eso sería lo que a usted le gusta y a mí. Pero usted ve en la Biblia diferencia. Usted vio a Pablo corrigiendo a los corintios en el capítulo 11. Y si usted termina de leer el capítulo 11, usted verá donde Pablo dice que muchos por haber desobedecido han muerto, pero no se han perdido, eran creyentes. ¿Está bien? Léalo. No es lo que usted quiere entender. Bueno, yo no sé si es lo que usted quiere entender o lo que yo quiero entender. El problema no está en lo que yo quiero entender ni en lo que usted quiere entender, es lo que Dios dice. Porque esa es la palabra de Dios y no la nuestra. Entonces Pablo le está diciendo aquí, mire hermano, yo sé que hay muchos que no andan espiritualmente como debieran andar. Todos no andamos de la misma forma. Ahora, todos sí tenemos el deber de buscar la llenura del Espíritu Santo. Ahí sí nos damos cuenta. Todos tenemos el deber de andar santa y piadosamente para la gloria de Dios. Todos tenemos el deber de recibir ese mensaje que Jehová le dio a Josué. Solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Hay una motivación, hay una enseñanza bíblica a que aunque Dios ha tenido misericordia y nos ha levantado de entre los muertos, como dice Efesios 2:1, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el muerto, mi hermano, usted lo deja ahí a poco tiempo, lo que hace es que hiede. ¿No sabía eso? El muerto no puede hacer nada, no se mueve. Entonces, Él nos dio vida, dice allí la palabra de Dios, cuando estábamos muertos, nuestros delitos y pecados. Lo que está diciendo es que Él nos salvó no por mérito nuestro, sino por la gracia de Él. Nadie, ninguno de nosotros merecía ser salvo. Entonces andamos en esa debilidad espiritual, esa debilidad humana y ese poco discernimiento de la vida espiritual que muchas veces afectamos a otros por nuestra conducta. Y Pablo le dice aquí, tuve que hablaros como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Cuál es el reclamo del apóstol allí? El reclamo es que ya llevaba mínimo 3 años trabajando con los corintios, la iglesia que él había levantado. Y se entiende que a ese tiempo todo creyente debe ser un cristiano maduro. Pero hay creyentes que se conforman, perdónenme con lo que voy a decir, que sucede muchas veces. Quizás con ir a un culto como antes, cuando íbamos, yo no lo quiero decir porque no me gusta mencionar otra iglesia, pero usted sabe a qué íbamos, que teníamos que durar 1 hora. Eso es, cumplir para acallar mi conciencia, pero no voy a tratar de aprender de Dios.
para que Dios me enseñe y me corrija y cada día yo mejorar más mi vida para la gloria de Dios. Voy a callar mi conciencia. O peor aún, oiga, y eso conmigo ha pasado en el sector, gente que no quieren oír la palabra de Dios. No, que yo no soy. Y cada cierto tiempo le dan un sobre a uno y le mandan 50 o 100 pesos, no sé cuánto. Yo quiero mandar esto a la iglesia porque Dios hizo algo en mi familia. Oiga, no quieren ir. ¿Y usted sabe para qué hacen eso? Para callar su conciencia, como que van a ser salvos por eso. No, nadie de lo que está aquí puede hacer nada para ser salvo. Lo que había que hacer lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso su sangre preciosa, Él dice que es la sangre del nuevo pacto. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se sacrificó. Entonces Pablo le está diciendo aquí, oye, ya yo debía de darle un entrenamiento espiritual para que ustedes vivan una vida diferente. Y entienda esto, a veces creemos que ese otro problema que pasa con nosotros los creyentes, que a veces creemos que aprendemos la palabra de Dios. Y si estamos en un seminario y sacamos las mejores notas. Pero cuando tú llevas eso a la vida práctica, dice, oye, pero ese tal hermano o tal hermanito que quizá maneja poco la Biblia, su vida espiritual parece mucho más entregada a Dios y de más devoción que aquel que sabe mucho de la palabra de Dios pero no la aplica. Entonces el problema está en que usted, a medida que aprende, tiene que practicar la palabra de Dios. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y los que saben y los que enseñan, si no lo practican, mayor condenación tienen. Mire qué cosa, porque si aprendemos es para vivir la palabra de Dios, es para practicar, es para disfrutar de la misericordia de Dios. Entonces, son niños en Cristo, porque su vida es como si no se hubieran regenerado. Han dado el paso de fe, han entregado su vida a Cristo, pero al parecer ha sido todo de palabra y como que el mundo no le ve la diferencia a usted. Ay, pues tú eres evangélico, oye, tanto tiempo que yo tengo conociéndote ni cuenta me daba. No menciona a Dios en nada, ni a Cristo. A ti te ven comiendo y tú cuando te ponen la comida, mire, le entra y en ningún momento dice, Señor, gracias por estos alimentos. No lo dice. No sé si es porque te da vergüenza o qué. Ay, que yo estoy en un restaurante, a nadie le importa donde usted esté. Dios es su líder. Dios es el número uno en su vida. Y usted tiene que dejarlo claro donde quiera que usted esté. Entonces, podía beber leche y no vianda porque aún no era capaz ni soy capaz todavía. ¿Por qué Pablo le dice esto? Ahora en el versículo 3 se lo demuestra. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres, ahí está. Hay problema entre ustedes. Recuerden que el darle leche es darle la enseñanza básica. Usted es salvo aceptando a Cristo como Señor y Salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo. La enseñanza básica, Jesucristo es Dios, le enseñamos lo de la Santísima Trinidad. Su salvación ha sido por fe, enseñanza básica. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Eso es enseñanza básica. Ya usted está ahí, sí, pero ahora eso era leche. Usted recuerda como decía Pedro en Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 dice, desea como niño recién nacido, ¿qué? La leche espiritual, pero no lo deja ahí, no adulterada. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios está diciendo. Al niño, a lo primero, usted le va a dar leche. Usted le da lo básico de la doctrina. Pero a medida que va pasando el tiempo, usted tiene que poder entrar y profundizar en la palabra de Dios. Y ¿dónde Pablo veía que ellos no habían crecido y que le seguía dando leche? Porque su vida no cambiaba. Eso es lo que le está diciendo. O pero entre ustedes lo que hay un grupo de chismosos, lo está diciendo Pablo,
y gente que por todo discuten y que por todo pelean. Entonces yo le digo a ustedes que ustedes son carnales. ¿Usted sabe lo que a mí me choca de eso? Que yo me hago la pregunta, y cuando Pablo escribió esto, ¿estaba o no estaba siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios? Ay, mi hermano, decía amén. Mire qué duro decía amén, pero es amén, sí. Sí, porque es verdad. Es así. Ya una enseñanza más profunda, usted dirá, bueno, el sermón del monte es buenísimo. Hemos predicado el sermón del monte. Y hace que uno piense. Porque, por ejemplo, una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, tú decías que si adulteraba es pecado. Y yo te digo que si tú miras a la mujer y la codicia, ¿qué le dice el Señor? Ya pecaste con ella. Así que cuando esa mujer te pase por ahí, si usted es casado, mire siempre la suya y aprovéchese de la suya solo, no en público. Pero en la demás que te pasen por el lado, usted no tiene que estar mirando. Y te pasó una que tu mente, tú dices, oye, pero mira el cuadro y el swing que tiene, con mucho cuidado. Piensa lo que Jesucristo te mandó, el sermón del monte te jala ahí. Porque te dice, espérate, y pasa, y no solo tú estás mirando para acá, sino que después que pasa tú haces así, como para confirmar, el Señor reprenda al diablo, ya no confirme, ya te metiste en rojo. Vamos a suponer que tú no tenías otra opción y pasó por ahí, tú viste. ¿Dónde está el problema? Cuando tú miras para atrás. Y algunos quieren justificar, sí, pero que ella es soltera, sí, pero espérate. Es que usted tiene su mujer. Ella es soltera, pero usted tiene su mujer. Mire esa mujer suya. Óigase. El sermón del monte es esa bendición que Dios da. La escuela dominical ayuda muchísimo eso en las iglesias, al crecimiento espiritual. Pero es que tengo que venir más temprano. ¿Y qué tú quieres? ¿Que te lleven la escuela dominical a tu casa? No, está bueno, ya no hay pandemia, mi hermano. Déjese de cosas. Y aún así se hace un esfuerzo. Pero aquí juntos es mejor. Qué bueno es compartir los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oiga, usted sabe lo bueno y los saludos. A veces la clase no quiere ni avanzar en algunas clases. Porque la gente al verse hace mucho que no te ve. Todo eso es bendición de Dios. Están los hermanos juntos en armonía. Entonces Pablo tiene que entrarle. Ahora el versículo 4 al 7, vamos a leerlo de un sopetón. Dice, porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Por eso somos siervos de Cristo. Yo me pregunto, leyendo este pasaje, ¿soy yo un niño en Cristo todavía? ¿Qué tiempo tengo yo en la iglesia? ¿O soy de lo que Pablo dice allí espiritual? Usted dirá, bueno, pero el tiempo dice que ya yo soy espiritual. No, espérese. El problema de Pablo era ese. Que él consideraba que ya él tenía más de 3 años que había levantado esa obra, 3 años y pico, cuando él escribe esta carta. Y ya debían ser todos creyentes maduros, espirituales. Porque en ese tiempo se supone que usted entregado al Señor y leyendo su palabra y orando y teniendo comunión con Dios, ya su vida así se ve la diferencia, se ve el cambio. Pero aquí no hay cambio. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Entonces, usted dirá, no, yo por el tiempo, no es el tiempo. No. El tiempo, oiga, no se puede ser maduro sin que el tiempo pase. Yo he dicho, los jóvenes pueden ser sabios, pero no maduros. ¿Sabía eso? Porque son jóvenes. Para ser maduro se requiere de tiempo. Y eso pasa, que para usted ser maduro espiritualmente necesita tiempo. Pero puede ser sabio espiritualmente. Y a medida que pasa el tiempo, entonces puede ser maduro. No garantiza, porque cuánta gente anda por ahí con muchísimo tiempo en la iglesia
y no están consagrados a las cosas de Dios. Pablo pone un ejemplo aquí cuando dice, yo sembré la semilla y Apolo regó la semilla. Yo la sembré, pero Apolo la regó. ¿Qué es lo que somos nosotros dos? Siervos de Dios. Estamos trabajando en la obra. Él predicó, él inició la obra, él no está allí, está Apolo, una persona muy elocuente en palabras, una persona con mucho agrado allí, y está llevando el mensaje de la palabra de Dios a la persona, y qué bendición. Y entonces la gente comienza a hacer partido. Mire, el asunto de la palabra aquí, de esa división, es literalmente la palabra la que se usa para los partidos políticos, como una división que hay. Esa es la palabra que usa. Algunos la usan mucho. Generalmente en las iglesias uno ni lo menciona regularmente, por el sentido que la gente puede interpretar, pero esa es la palabra que usa el apóstol Pablo allí. Nosotros, el tiempo que tenemos sirviéndole a Dios, al Señor, no es para ser niños en Cristo. No es para poner la mirada en las personas, sino en la palabra de Dios. Nadie aquí es más que nadie. Aquí el único imprescindible, necesario, es Cristo. Gloria a su nombre. Cualquiera de nosotros puede faltar. Y la iglesia de Cristo va a seguir adelante. Y por eso usted ve gente aquí. Yo tengo 30 y pico de años aquí. Conozco gente que están aquí. Yo creo que conozco gente que hay aquí ahora mismo que sembraron esta pared. No juego de bajo. Esa misma columna que usted ve ahí está bajo tierra. Ese grueso. Con varilla gruesa. Bajo tierra. Cuando yo llegué a esta iglesia, ahí había un letrero que decía Refugio de la Defensa Civil. Ahí afuera, yo no sé qué pasó, que lo quitan, pero ahí había un letrero. Y sigo viendo a esa persona aquí. ¿Usted cree que ellos vienen aquí a verle la cara a ningún pastor? No, ellos vienen porque ellos vienen a adorar a Dios. Porque Cristo es la base de su vida. Porque Cristo es la importancia en su vida. Y vienen a través de esta iglesia a adorar a Dios, a glorificar a Dios, a compartir con los hermanos, a vivir la vida cristiana en un ambiente que glorifique a Dios. Ese es el deseo. No es porque aquí nadie merece nada de él. Yo lo voy a hacer bien breve. En menos de 5 minutos vamos a acabar. Pero quiero que se introducir otro ejemplo que pone Pablo allí. Él habla de la siembra y la cosecha. Y que yo sembré y fulano riega. Y luego en el verso 8 dice, ni el que planta ni el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, labranza, edificio de Dios. Cuando habla de edificio, ahora Pablo entra aquí a decir que él es un arquitecto, a poner otro tipo de ejemplo. Un arquitecto, ¿por qué? Porque él va a hablar de los fundamentos. El fundamento de una vida cristiana, el fundamento principal es Jesucristo. Y él comienza a hablar acerca de ese fundamento y a decir que todos tenemos un trabajo diferente en la obra. Uno hace una cosa, otro hace otra, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros tenemos funciones diferentes porque Dios nos ha dado dones diferentes. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que al ejercer esos dones lo hagamos con la mejor actitud posible para la gloria de Dios. Entonces, cuando él pone este ejemplo, yo soy perito arquitecto y puso el fundamento, y el fundamento es Cristo. Al ser Cristo, quiere decir que nadie puede llevar otro fundamento que no sea Jesucristo, porque eso trae división a la iglesia. Eso trae división entre personas. Y luego el apóstol Pablo ahí concluye esa parte diciendo que el que lleva otra cosa que no sea Cristo, la obra que él haga, por más bulla que haga, por más que se ponga en todas las redes de comunicación, su obra perecerá. ¿Por qué? Porque no está poniendo a Cristo como el fundamento de la iglesia y de la salvación que la gente necesita. Pero el que pone a Cristo, su obra, ¿qué va a pasar? Permanecerá.
enseñar que Jesucristo es el Señor, la doctrina que Él es el único Salvador y la doctrina de que todo el que tiene a Cristo es salvo, que por gracia somos salvos y que aquel que todavía no lo tiene, lo acepta, también es salvo desde que acepta a Cristo. Ese es el ABC. Eso son enseñanzas básicas. Eso son la leche espiritual. Que uno comienza con la leche, porque al niño usted no le da un pedazo de carne cuando nace. Yo se lo enseño al niño chiquito recién nacido, me lo como yo, porque pero se lo enseño para que vaya mirando. Pero me lo como yo. Ahora después de grande, si usted se lo enseña y lo va a comer, pues tenga cuidado, porque él le va a decir, espérate, no relaje más conmigo. Entonces, tenemos esa base. Que Dios nos ayude, porque tenemos que continuar en este capítulo 3, más adelante, a vivir la vida cristiana como siervos de Cristo. A darle primer lugar en todo, oiga bien, en todo, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. No hay secularismo en el creyente. Deje esa palabra. No, porque yo en lo secular, no. Si usted tiene a Cristo, donde quiera que usted va, usted es cristiano. Y donde quiera que usted habla, tiene que hablar como cristiano. Y donde quiera que usted se conduce, tiene que conducirse como cristiano. Y el cristiano a veces gana perdiendo. ¿Usted sabía? A veces una gente se merece un buen reproche. Y usted lo analiza, no le va a edificar el pobre. Hay veces que lo necesita, pero hay veces que no. Pero por amor a Cristo, Dios nos dará sabiduría para no solo aprender, sino practicar lo que Dios nos enseña en su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque somos siervos de Cristo. Porque cada día venimos a tu palabra a buscar lo que tú tienes para nosotros. Oh Señor, y necesitamos en tu infinita misericordia que tú nos guíes cada día a nosotros y a nuestra familia a andar en tu voluntad. Oh Señor, sabemos que ya no somos niños espirituales. Y aún los niños espirituales necesitan leche, pero también necesitan luego pasar al alimento sólido. Que todo el que sea niño espiritual aquí, en tu gracia, pronto pase a ese alimento sólido. Gracias por las bendiciones que tú tienes para nosotros. Gracias por las promesas. Gracias por tu gracia. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga a todos.